Pues muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañáis en esta tarde. Hablar de problemas de acceso a la vivienda y hablar de Ibiza casi diría que es lo mismo. Creo que somos la referencia, por desgracia, una desgraciada referencia. Ojalá las tuviéramos mejores, que las tenemos también, pero esta en concreto nos preocupa y nos ocupa enormemente, ¿no? Ibiza, un destino turístico de primer orden, con unos precios de alquiler desorbitados, en el que la vivienda ha pasado a ser un derecho de especulación de quienes la poseen y la verdad es que es un problema creciente y que nos ha dejado con muchas complicaciones a muchos niveles, ¿no? De funcionarios que no pueden implantarse, que no pueden trabajar en la isla, familias expulsadas de la isla. Todo eso además se ha agravado ahora con esta pandemia. Por lo tanto, traer debates de vivienda a la isla de Ibiza sin duda pues es un gran acierto, y en ese sentido pues hoy tenemos un muy buen cartel, empezando por Alejandra Jacinto, que es portavoz en la Asamblea de Madrid, pero además es la persona responsable de vivienda de Podemos a nivel estatal. Ha sido una militante activa y activista de la PA y por lo tanto sabe en primera persona y en la propia piel la dificultad de luchar contra los fondos buitres, contra los grandes especuladores de la vivienda. Nos acompañan también Antonia Jover y Lucía Muñoz, son nuestras diputadas de las Islas Baleares en el Congreso de los Diputados, y nos acompaña también Aitor Morrás, que es el responsable de vivienda de Podemos a nivel balear. Empezaré pasándole a él la palabra. Él ha sido uno de los artífices de la ley de vivienda, el hecho de que en Baleares tengamos desde hace ya unos años la primera ley de vivienda. También es cierto que le queda todavía mucho recorrido para aplicarla y para que realmente sirva para lo que la creamos, pero sin duda fue una gran victoria en la anterior legislatura y que vino de la mano, todo el mundo lo sigue reconociendo en los pasillos, de Aitor, que se la curró el que más. Y luego ya pues os vais pasando, es cierto, eso todavía a fecha de hoy se dice que la ley de vivienda balear tiene tu firma. Así que nada, ya sin más, os dejo con ellos, que sin duda saben mucho más que yo, y nada, y muchas gracias a todos y a todas. Vale, gracias Viviana por estas palabras, gracias a Alejandra, a Lucía y a Antonia por estar aquí. Es verdad que en la legislatura pasada, cuando entrábamos Podemos, lo que es ahora Unidas Podemos, en la administración, en el Parlamento Balear, y para dar apoyo al Gobierno balear, aquel que se formó en el 2015, una de las condiciones de necesidad para dar apoyo a ese Gobierno era que había que tener una ley de vivienda a nivel balear, porque nunca se había legislado en este sentido en las Islas Baleares. Y esta ley, al final, si se consigue tenga esos puntos de avanzar un poco y de un cambio de paradigma, que también ahora se está consiguiendo a nivel balear, no lo hubiésemos podido hacer si no hubiese habido un potente movimiento por derecho a la vivienda, peleando contra todos los bancos, contra todas las financieras, que estaba en la calle activo y solidario entre ellos para poder asegurar esa permanencia en viviendas, sobre todo en personas que estaban en riesgo de exclusión residencial, que hemos de recordar que el riesgo de exclusión residencial es muy distinto al riesgo de exclusión social. Aquí, desgraciadamente, en muchos sitios, pero aquí en Ibiza y en las Islas Baleares, el riesgo de exclusión residencial está muchas personas, muchas familias que, aun teniendo ingresos suficientes como para no ser reconocidos como en riesgo de exclusión social, sí se encuentran en riesgo de exclusión residencial, puesto que a lo mejor esa renta de alquiler les supone un 80% de lo que es la renta familiar, ¿no? Entonces, en esa situación es la que estamos. Como digo, fue una condición de necesidad para dar apoyo al Gobierno, que en ese momento no conformábamos como Podemos dentro de la Administración, pero sí dimos el soporte a ese Gobierno que se formaba en ese momento, desde afuera.
en ese nos ponemos a negociar una ley de vivienda que tarda 2 años. Y nos ponemos a negociar y cuando empezamos a hablar existen varios campos en disputa, ¿no? Porque claro, decimos, bueno, hay que empezar a regular el derecho a la vivienda, pero para acceder y para intentar desmercantilizar lo que es el derecho a la vivienda hay que intentar favorecer el acceso a la misma. Y para eso hay que reconocer e intentar diagnosticar y poner en ley cuáles son las causas del por qué en aquel momento nosotros lo llamamos emergencia habitacional, zonas en emergencia habitacional, que ahora en estatal se han pasado a llamar áreas tensionadas, de mercado tensionado. Y esto fue un campo de disputa con respecto a las personas, a los partidos con los que estábamos negociando, tanto MES como el Partido Socialista. Y es, por ejemplo, la causa de la actividad turística. Ha sido una de las causas por las que el mercado se ha tensionado, tanto por el alquiler turístico como por la cantidad de gente que viene a trabajar de forma temporal a las islas. Otra de las causas es el por qué sobre todo los hoteleros han dejado, gracias a legislaciones turísticas, han dejado de tener alojamientos para las personas que venían a trabajar, cuando en realidad el convenio les obligaba, porque han podido modificar las capacidades de los hoteles y esas habitaciones que los trabajadores y trabajadoras estaban utilizando en los hoteles dejan de ser para los trabajadores y trabajadoras y pasan a ser alojamiento turístico. Y por lo tanto, esas personas que vienen a trabajar tensionan el mercado del alquiler porque están ahí. Por lo tanto, uno de los campos, que como os digo, que estaba en disputa, era que se reconociese que el mercado turístico, gran intocable en estas islas, era uno de los causantes de esa tensión de mercado. Y entonces nos costó, pero al final conseguimos al menos ponerlo en lo que fue la exposición de motivos de la Ley de Vivienda. Parece badalí, pero no lo es. ¿Por qué? Porque de ahí derivan legislaciones como prohibiciones del alquiler turístico, derivan muchas cosas, sobre todo en plurifamiliares. Es verdad que tardamos casi 2 años, más de 2 años, 2 años largos en llegar a aprobar una ley, llegar a aprobar un consenso, y entonces lo que hicimos entre medias fue, aprovechando el decreto, porque como estábamos en el debate, aprovechando un decreto de estancias turísticas que regulaba estancias turísticas, introducir lo que nosotros queríamos, que era que el Gobierno pudiese declarar zonas en emergencia habitacional, ¿no? Lo que ahora llamamos mercado tensionado. Claro, eso lo conseguimos en el 2017, pero ¿qué nos encontramos? Con que hay una carencia de datos respecto a la vivienda que hace prácticamente, de momento, inviable el poner en práctica un decreto con datos objetivos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es lo que pasa realmente con la vivienda en cada sitio, en cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad, y luego a nivel insular y a nivel balear, para extrapolar esos datos. Para eso habrá que ir haciendo estudios micro, aparte de los que ya macro hace el Gobierno de la agenda urbana, ¿vale? Porque eso sí que tienen datos mucho más macro, pero para luego llevar a la acción de gobiernos, tanto baleares como municipales, habrá que saber qué es lo que pasa con cada vivienda. Y lo digo porque, por ejemplo, el problema no es de escasez de vivienda. Tenemos viviendas de sobra. Luego Antonia nos podrá hablar a nivel balear en qué circunstancias estamos, pero bueno, por poner un ejemplo, ya sabemos, un ejemplo, podría poner cualquier municipio, pero bueno, conozco de primera mano lo que pasa en el municipio de Ibiza, y en el municipio de Ibiza tenemos 24.000 viviendas, de las cuales 6.000, casi 6.000, están sin ninguna persona empadronada. Quiere decir que no hay carencia de vivienda, sino el problema está en el uso que se le da a la vivienda. Ese uso puede ser segunda residencia, uso turístico, de alquiler turístico ilegal, o puede estar vacía. ¿Qué pasa? Que eso tenemos que saber qué es lo que ocurre con esas viviendas. Y para eso necesitamos acciones de gobierno que se pongan de verdad a saber qué es lo que pasa con esas viviendas. Y ahí es donde es otro campo en el que hay disputa con otros partidos políticos, porque aunque son capaces
después de una negociación dura, de positivizarlo en una ley, al cabo de los años nos damos cuenta que no tienen esa voluntad política para lo que está puesto en una ley llevarlo a cabo. Cuando en realidad nosotros lo que fomentamos y posibilitamos fue que hubiese herramientas legales para que eso se pudiera llevar a cabo. Entonces, al final, nos encontramos como en todo, es de la voluntad política de quienes tienen que llegar a poder ejecutar eso, y es donde estamos todo el tiempo intentando arrastrar pues en los distintos gobiernos a el Partido Socialista a que, por un lado, a nivel balear, siga con el desarrollo de la ley de vivienda de las Baleares para que sea efectiva ese derecho y ese intento de desmercantilización de la vivienda, y luego, bueno, pues a niveles municipales seguir construyendo algo de vivienda pública porque es necesario, pero sobre todo movilizando vivienda que está siendo utilizada de una forma como un bien de intercambio mercantil y no un bien de uso, que es lo que entendemos desde Unidas Podemos que debe ser el derecho a la vivienda. Para eso se ve que los únicos municipios en Ibiza que están cediendo solares al IBABI para que construya vivienda de protección oficial son Sant Josep e Ibiza. Sant Josep acaba de ceder un solar al Instituto... Dos solares al Instituto Balear de la Vivienda para que se construyan viviendas. En el municipio de Ibiza hemos cedido 4 solares que van a suponer 160 viviendas. Pero ¿qué ocurre? Que si lo miramos de una forma de eficiencia de tener viviendas, la eficiencia está no en construir, porque en construir tardamos 4 años, a lo mejor, bueno, tarda el IBABI, pero tardamos desde las administraciones 4 años en tener 160 viviendas, por ejemplo. Sin embargo, nos costaría un 2%, o sea, con movilizar un 2% de las viviendas que están en el municipio de Ibiza, me refiero, movilizar ese 2% ya sería lo mismo que tardan 4 años en construir. Y si es un 5% ya duplicaríamos. Ya no serían 160, sino que serían 300 viviendas las movilizadas hacia el mercado anual. Por lo tanto, lo que hace falta es voluntad política real, y en eso estamos los que estamos en las instituciones, de luchar, por un lado, contra el turismo, el alquiler turístico ilegal, y por otro lado, el intentar que las viviendas vacías, detectarlas y pasarlas al mercado anual. Tenemos una característica propia por la temporalidad, por la estacionalidad de la temporada estival, en que las viviendas vacías, y eso nos lo encontramos a la ley, las viviendas vacías se consideran las que tienen 2 años sin nadie desocupadas, con las excepciones que pone la ley y tal. Pero ¿qué pasa? Que claro, aquí, en Baleares en general, nos encontramos con que hay muchas viviendas que se ocupan temporalmente. Y por lo tanto teníamos que tener una especificidad que es la vivienda temporalmente desocupada, que a efectos de luego legislación municipal podríamos actuar en caso de que esa vivienda estuviese desocupada al menos 6 meses. Y por lo tanto nos da esas herramientas. En la ley de Baleares lo que nos hemos ido al final ir preparando para lo que, en cuanto hubiese competencias reales, porque hemos tenido disputas también y amenazas de inconstitucionalidad de la ley de vivienda de las Islas Baleares, pues intentar prepararnos para que cuando hubiese un marco estatal, que como es el caso en el que nos encontramos, pudiéramos establecer ya de una forma rápida el precio de referencia para limitar los alquileres, para que pudiéramos actuar sobre la vivienda vacía de una forma más clara y para que pudiésemos intentar llevar acciones que llevasen a una ocupación más justa de las viviendas. Sobre todo considerando, era otro de los campos en disputas, que había que cambiar de paradigma en cuanto a lo que supone la posesión de una vivienda. Cambiar en que el concepto de que la vivienda no tiene por qué ser necesariamente una tenencia que venga o que derive de una compra, sino que puede ser una tenencia sin más de un uso por alquiler, por un tipo masovería, bueno, por cooperativas en cesión de uso, bueno, algo que ayudase a ir desmercantilizando el derecho a la vivienda. No me voy a extender mucho más porque creo que me estoy pasando, pero bueno, esa es la intención que hemos llevado
desde el 2015 hasta ahora y que seguimos en ello. No es una batalla fácil, pero cambiar unas dinámicas de décadas desde regulación de este mercado, de la consideración de que una vivienda es para especular, pues esas dinámicas cuestan cambiarlas, pero yo creo que poco a poco y con paso firme vamos consiguiéndolo, y que entiendo que desde Unidas Podemos esa batalla no se va a dejar de dar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos y a todas. La verdad que estos encuentros presenciales se echaban mucho de menos y creo que también es nuestra responsabilidad como cargos públicos pues venir aquí y explicar en qué se traduce cuando decimos que defendemos el grito de los defensores del derecho a la vivienda, de ni gente sin casa, ni casa sin gente, y que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y los desahucios no pueden ocurrir en el caso de que no haya alternativa habitacional. ¿En qué se traduce esto en el trabajo parlamentario que hacemos en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, ¿no? Yo os voy a hablar de una batalla que dimos en el proceso de elaboración, ¿no? de negociación de la ley de protección a la infancia contra todo tipo de violencia. Cualquier espacio sirve para poner encima de la mesa una serie de debates, una serie de preocupaciones que para nosotros son una prioridad, ¿no? Entonces, en esta ley que aparentemente podéis pensar qué tendrá que ver esto con la vivienda, ¿no? Pues ahí lo que hicimos fue introducir una enmienda, digamos, de máximos, en el que prohibíamos, una enmienda es una modificación al texto de la ley, y proponíamos que se prohibiera, digamos, los desahucios a las familias que tuvieran menores de edad en casa. Evidentemente, esta ley es una ley orgánica y eso significa que necesitas una mayoría parlamentaria muy amplia para aprobarla, y que en el caso de querer modificarla, pues necesariamente necesitas otra vez una mayoría parlamentaria muy amplia. Con lo cual, ¿qué nos decían? Pues que este es un criterio muy general para meter en una ley orgánica y que, por lo tanto, pues eso puede generar efectos perversos en el mercado, porque si tú prohíbes los desahucios a familias con menores de edad, pues entonces ningún propietario va a querer alquilar a casas, ¿no?, a familias con menores de edad. Bueno, ante ese planteamiento estuvimos pensando de qué manera podíamos proteger a las familias con menores de edad en el caso de desahucio, ¿no? Y aquí es donde nos encontramos con un concepto que nos pareció clave, que es juicio de proporcionalidad. O sea, nosotros lo que propusimos fue que ante un caso de desahucio, antes de tomar esa decisión, el juez tiene que hacer un juicio de proporcionalidad. Y eso significa que tiene que hacer una valoración del caso concreto. Alejandra lo sabrá mejor que yo, que es jurista, pero es hacer una valoración de ese caso, ¿no? Y de qué manera puede afectar eso a los derechos de la infancia. En este caso, porque estábamos hablando de una ley que tenía que ver con los derechos de la infancia. Entonces, bueno, perdimos esa batalla, pero conseguimos el apoyo de los grupos de la izquierda, pero incluso Ciudadanos firmó esa enmienda. Metimos a Ciudadanos en esa enmienda, no sé muy bien de qué manera, pero entró, y sin embargo el Partido Socialista no entró, ¿no? Y ahí es donde se ve pues cuáles son las prioridades, ¿no? y a qué intereses responde cada fuerza política. Dicho esto, creo que también es importante hablar de cómo afecta la vivienda a la gente joven, que es una cosa de la que yo también lo veo, ¿no? y algo sé. Estamos en una situación en la que cada vez se está retrasando más la edad de emancipación, porque juventud hoy en día es sinónimo de precariedad. Entonces, los bajos salarios, los empleos temporales generan pues que no puedas, digamos, meterte en una hipoteca, pero ni en sueños, y luego si quieres alquilar, pues
inevitablemente vas a tener que compartir piso porque el sueldo no te da para pagar una casa. Te puedes pagar una habitación, pero una casa es bastante complicado. Ante esto, en estos presupuestos generales del Estado se ha aprobado una medida que, si no fuera por las medidas y el paquete de medidas que va a llevar la Ley de Vivienda, no sería necesariamente una buena medida. Pero el hecho de que se vaya a meter en estos presupuestos generales del Estado una partida para, digamos, el reparto de un bono joven, de una ayuda de 250 euros para gente joven, para el alquiler, pues es, digamos, beneficiosa, pero porque también va a ir acompañada de otras medidas. Esta medida en sí misma lo que puede generar es un aumento de los precios. Pero acompañada pues, de la regulación de los alquileres, del aumento de parque público, puede ayudar realmente a empujar un poquito, digamos, a que la gente joven pueda emanciparse de una manera pues, más temprana. Pero inevitablemente también son medidas que si no van acompañadas también a sí mismo de la reforma de la derogación de la reforma laboral, va a ser muy difícil cambiarlo, porque la precariedad de la gente joven es estructural. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo muy grande por ver de qué manera se tiene que reformar el mercado laboral y ver de qué manera se tiene que reformar el mercado inmobiliario para dar más oportunidades a la gente joven y que no vean el futuro tan negro y tan incierto como se está viendo. Así que, dicho esto, yo creo que no me voy a enrollar mucho más. Y luego pues haremos alguna ronda de preguntas o te dejo la palabra a Antonia. Jo també miraré de fer-ho breu perquè crec que s'han posat ja moltes coses damunt la taula i crec que el més interessant seria que després l'Alejandra ens pogués explicar el que és aquesta llei i que tots els dubtes que puguem tenir els puguem parlar i puguem fer un poc d'història entre nosaltres perquè ens quedin clars els conceptes. Jo volia començar per dir que això no és un problema que ve d'ara, sinó que és un problema que ja ve de quan el senyor Aznar i el Partit Popular va liberalitzar tot el territori per començar a construir, se va començar a construir una bombolla que tots sabeu què va passar. Després va venir Neme Rajoy i el que va fer va ser, amb aquella crisi d'estafa bancari, se varen tancar tots els xorros i varen començar a desahuciar tota aquesta gent que l'havien fet creure que tenir una casa era lo principal, que li havien venut cases per un valor que no tenien i que en aquell moment se varen trobar que ni tenien casa perquè l'havien desnonada, però és que damunt tenien una deuta enorme amb el banc que molta d'aquesta gent possiblement mai no superarà. Mai se varen tenir els governs anteriors cap tipus de voluntat de fer una llei d'habitatge al revés. El que varen convertir, ho deia Aitor, era un dret que tenien tots els ciutadans, com és un dret fonamental que està reconegut damunt la Constitució, que és tenir un sostre on viure, ho varen convertir en un producte per mercantilitzar i especular. A Eivissa han vist desastres brutals, han vist llogar una furgoneta, una família per viure, han vist el que jo crec que no s'ha vist mai en el món, llogar una banyera, llogar un balcó, llogar una habitació a 4 o 5 persones per 400 o 500 euros, no regalat, no te deia venir a viure que nostra. Jo avui de mateix he pensat com ha evolucionat els preus d'Eivissa i me n'he anat idealista i he mirat que valia llogar una casa. I una casa petita val 850, 900, 1.000 euros, 1.200 euros, un lloguer. Un treballador, qualsevol treballador que faci feina en un hotel que per un conveni nets guanya 1.200, 1.300 euros. Com pot llogar una casa? Com pot una família educar els seus fills en seguretat, en tranquil·litat dins d'una casa? Els joves que no tenen ni siquiera una feina fixa, com poden tenir una casa? Per tant, han de canviar de paradigma. Han de canviar de paradigma
I vos donaré només una dada. Li estava donant a IB3 quan han vengut. A Europa hi ha 4 cases, 4 habitatges socials per cada 100 persones. La mitja de tota Balears és 0,3, però és que la mitja d'Eivissa és 0,05, no arriba. Per tant, això vol dir que a Balears fan falta entre 30 i 40.000 habitatges socials. A Eivissa, amb aquest número, 5.600. No és que no hi siguin les cases hi són. Construir més cases i construir més cases. Vale, el govern balear està fent un esforç per construir un parell de cases més que estiran construïdes d'aquí 4 anys, d'aquí 3 anys. Aquesta no és la solució, perquè les illes són finites. No tenim tot el món per... S'acaba, això s'acaba, i a més mediambientalment tampoc és sostenible. Per tant, l'única solució és mobilitzar tota aquesta vivenda buida. Qui té aquesta vivenda buida? És vera que hi ha particulars que han pogut estalviar, que tenen 1 o 2 cases, que la tenen en lloguer, que això és el seu sobresou. Però la majoria de totes aquestes cases estan en fons voltors. Són grans especuladors, grans tenents que tenen més de 10 cases i que el que han fet ha estat anar acumulant habitatge, el tenen buit perquè el que fan és pressionar perquè pugin els preus del lloguer, perquè pugin els preus de la vivenda i llavors, en funció de com els hi convé, o van venent alguna de vivenda que han comprat un preu irrisori. Recordeu-vos que Nana Botella va regalar, perquè això és regalar, 1.800 vivendes, habitatges socials, que hi havia gent de dins que hi estava visquent, que pagava un preu social i que automàticament començaren a doblar el preu del lloguer i en els que no el podien pagar els desnonaven. Per tant, tots aquests grans, a BlackRock li van regalar 3.000 vivendes, perquè els preus eren ridículs, per 50.000 euros cada vivenda, que era una promoció que havien de fer, habitatge social per joves, amb la qual els joves madrilenys tampoc tenen habitatge social per viure ara. Per tant, tot el que hi ha que fer és recuperar tot aquest habitatge buit i posar-lo a disposició a preus socials, a un preu de lloguer raonable. No se tracta d'arruïnar ningú, se tracta que tinguin preu raonable on els treballadors puguin pagar una vivenda i no siguin pobres i miserables fent feina 8 o 10 o 12 hores a les 2 persones de la família. Per tant, la solució és mobilitzar tota aquesta vivenda. Penseu que si Balears té 70... Amb els números que portava antes, la Conselleria d'Hisenda ha calculat que hi ha 70.000 cases a Balears buides. Només que la meitat d'aquestes cases se lloguin són les 30.000 cases o les 35.000 cases per solucionar el problema de la vivenda, per poder seguir sent sostenibles mediambientalment. És vera que hi ha una part d'aquesta vivenda que s'ocupa per la gent que fa feina a Eivissa, per la gent que fa feina a Mallorca o a Menorca, però tot aquest parc de cases pot seguir existint, no hi ha cap tipus de problema. O sigui que se tracta que els grans especuladors, els grans tenedors, posin la vivenda on ha d'estar, en el servei de la ciutadania, que sigui un dret, la Constitució ho diu, que tots els ciutadans tenen dret a un sostre, i que les institucions són les que han de fer possible això i que no hi hagi especulació. Per tant, volent ser patriotes, el que hem de fer és complir la Constitució. Han fet una llei molt bona de vivenda, d'habitatge a Balears. No tenim força suficient perquè se posi en marxa així com cal. No s'ha acabat de reglamentar i necessitem aquesta força per obligar els nostres socis de govern a complir amb el que es pacta. No els demanem que facin res que no es pacti, a complir amb el que es pacta. Nosaltres tenim un acord de govern, en el govern de coalició d'Espanya, i el que demanem és que es compleixi, i ens costa molt. Han demanat la derogació de la reforma laboral, dels punts més conflictius, ens costa molt. La llei Mordassa, ens costa molt. Són molt caparrudes, anem aconseguint, passa a passa, fer-los entrar en raó. Però necessitam més força i necessitam que tots junts
pitjant que estan al carrer. El que s'ha aconseguit amb aquesta llei de la vivenda no és gràcies a Unides Podem, que hem estat espitjant i fent feina. És gràcies a tota la ciutadania que ha estat en el carrer, a la gent del sindicat de llogaters, a la gent de la PA, a tota la gent que s'ha mobilitzat perquè sigui possible aquesta llei. I en aquesta llei els hem d'agrair molt que mos hagin donat la força, que mos hagin donat l'impuls per poder aconseguir aquesta llei d'habitatge. Jo crec que el millor és que mos expliquin, Alejandra, un poc què és tot el que han aconseguit i com podrem millorar aquest problema que tenim. Bueno, pues muchísimas gracias, en particular a Lucía, Antonia y Thor por la invitación. Tenía muchas ganas de venir a las islas y en concreto, bueno, de visitar también Ibiza, porque si hablamos de derecho a la vivienda o su vulneración, desgraciadamente Ibiza es uno de los territorios donde más se evidencia, ¿no?, la falta de acceso a la vivienda, precisamente por el uso turístico de las viviendas que tiene la isla, ¿no? Como secretaria de Vivienda de Podemos, pues tenemos intención de hacer una ruta por todo el Estado para, bueno, en primer lugar, impregnarnos también de los problemas de vivienda, la problemática de vivienda que atraviesa cada territorio, y ahora por fin para celebrar y para poner en valor y sobre todo para dar a conocer la primera ley por el derecho a la vivienda de la historia de la democracia, que se dice pronto, pero que es desde luego un éxito rotundo de las organizaciones sociales, de los movimientos de la sociedad civil, de la plataforma de afectados por la hipoteca, de los sindicatos de inquilinas e inquilinos, pero también creo que hay que felicitarse, hay que felicitar a Unidas Podemos y en particular a nuestra ministra Ione Belarra, que se ha dejado la piel en una negociación que ha sido muy difícil, porque el Partido Socialista no quería ceder, y la realidad es que hasta pocos días antes, o bueno, hasta el mismo día que se anunció que había acuerdo de presupuestos, la intención del Partido Socialista era no ceder ni un milímetro en las presiones que obtiene por parte de los fondos de inversión y el gran lobby inmobiliario empresarial, y no quería una ley de vivienda que regulara los precios de los alquileres. Y en ese sentido quiero enlazarlo con lo que estaba también diciendo Aitor, ¿no? Yo creo que es importante que cuando conseguimos una ley, bueno, pues es un primer paso, es una cuestión que tiene que estar, es decir, es una condición necesaria para poder luego legislar y desarrollar un derecho, pero es importante que las leyes no queden luego en papel mojado, no sean meras declaraciones de intenciones, que están muy bien como marco normativo, pero que en la práctica no se pueden ejecutar, no se pueden desarrollar. Por eso yo conozco la ley autonómica balear y os felicito además por el esfuerzo. Fue una de las leyes que además tomamos como ejemplo cuando en Madrid, que sabéis que estamos a la cola de todo el Estado y de toda Europa, si me apuras, en materia de vivienda, cuando redactamos una iniciativa legislativa popular para que Madrid dejara de ser una ciudad sin ley, una ciudad donde impera la ley de la selva. Esto quiere decir una ciudad donde una región donde no hay ley. Nos fijamos mucho en la ley de vivienda balear y pensamos que es una buena ley, pero que sin duda hay que trabajar y hay que conseguir doblegar el brazo de los socios de gobierno para que haya un desarrollo reglamentario. Y en ese sentido creo que también viene a reforzar o viene a fortalecer esta ley de vivienda estatal, que, como también estaba diciendo Antonia muy bien, supone un cambio de paradigma. Y supone un cambio de paradigma porque pasa de concebir la vivienda de mera mercancía, de bien especulativo, y pasa a poner en el centro su consideración como derecho humano. Esto, que se dice muy rápido y que yo creo que todas las que estamos aquí presentes lo damos un poco por hecho, es cambiar un modelo, un paradigma imperante que lleva imperando en todo el Estado español en los últimos 40 años, pero que viene incluso de más lejos. Es cambiar la concepción especulativa de la vivienda, cambiar el patrimonio ideológico también de las personas, que muchas veces yo creo que eso además es un sentir mayoritario entre la población. Bueno, la vivienda es ese refugio que tengo, incluso donde tengo los ahorros, donde voy a poder dejarle a mis hijos algo el día de mañana. Y yo creo que esta ley viene a combatir
en cierto modo, la idea de especulación, la idea de bien de ahorro patrimonial o a combatirla al menos de forma en exclusiva, y viene a poner en el centro, oye, la vivienda es un derecho humano y por tanto las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, los municipios tienen la obligación de desarrollar y garantizar el derecho a la vivienda en este país. Porque si no, no podemos hablar de derecho, podemos hablar, bueno, pues de principio, de un principio rector, principio orientador, pero no podemos hablar de derecho, y es fundamental consagrar ese derecho a la vivienda como derecho fundamental y por tanto cambiar el modelo, cambiar el paradigma. Pero sinceramente creo que los y las que pensemos que por una ley vamos a conseguir cambiar el paradigma imperante de 40 años, es complicado hacerlo, ¿no? Creo que lo que hace esta ley de vivienda es abrir el camino, empezar a poner, digamos, a sembrar la semilla, dar el pistoletazo de salida, es un punto de partida para, a partir de ahora, ya con las bases bien asentadas, con las bases bien puestas, poder empezar a desarrollar también en los territorios, por supuesto, que sirva esta legislación estatal, esta legislación nacional como paraguas, como ley de bases, para que aquellos territorios, aquellas comunidades donde haya voluntad política para hacerlo, como ocurre aquí, pues puedan tener ese paraguas legal para implementarla, ¿no? Pero se trata de cambiar un modelo, con lo cual empieza una carrera de fondo. Lo bueno es que por lo menos empieza la carrera, que hasta ahora estábamos en una posición donde no había atisbo de posibilidad. Y quiero también enlazar con una cosa que estaba diciendo Antonia, que es importante, que es cuando hablamos del cambio de paradigma hay que hablar de dónde venimos, y sobre todo porque me gusta mucho hacer, como ha hecho Lucía, combatir un poco esos bulos que escuchamos diariamente, bueno, pues en las tertulias de televisión, de esos expertos que un día te hablan de volcanes y al día siguiente te hablan de alquileres y son o dicen ser expertísimos en la materia, y poder tener argumentos de a pie, argumentos también para combatir, bueno, pues los bulos, las fake news, y yo creo que el intento expreso de conseguir que nada cambie, ¿no? De entorpecer la tarea de Unidas Podemos en el gobierno. Y lo digo porque nos están hablando de, bueno, esta ley viene, una ley de vivienda bolivariana, me dijeron a mí el otro día, Ayuso en la Asamblea de Madrid, me dijo, no, una ley, ustedes lo único que quieren es una ley de vivienda bolivariana que venga aquí a quitarnos la libertad y a quitarnos las propiedades. Bueno, yo creo que es importante explicar que lo que hace esta ley es garantizar la función social de la vivienda, esto es cumplir el artículo 33.2 de la Constitución, que evidentemente reconoce el derecho a la propiedad privada. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos compartir ese derecho, pero que tiene un límite, y ese límite lo marca la función social de la propia vivienda. En ese marco es en el que nos tenemos que mover. Y nos van a decir también que esta ley va a generar inseguridad jurídica. Yo creo que lo que ha generado inseguridad jurídica históricamente, sobre todo a las familias, a las miles de familias, a las más de 1 millón de personas que han sido afectados por los desahucios en el Estado español, es precisamente no saber si al día siguiente, cuando se levantaban de la cama, iban a tener una orden de desahucio en sus puertas y no iban a contar con una alternativa habitacional adecuada. Eso creo que es lo que genera inseguridad jurídica, y no precisamente herramientas legislativas, herramientas judiciales para poder combatir la especulación inmobiliaria. Quiero contaros también brevemente en qué consiste el proyecto de ley. Como sabéis, se ha anunciado esta semana, se va a llevar al Consejo de Ministros este mismo martes el anteproyecto. A partir de ahí, tiene que pasar una serie de trámites, de informe del Consejo de Estado, eso Lucía se lo sabe mejor, yo me pierdo a nivel Parlamento Nacional, y luego habrá una fase de enmiendas donde creo que es importante que todas tengamos en cuenta que esa fase de enmiendas y de audiencia pública, que es previa incluso a la fase de enmiendas, tiene que servir para mejorar y completar la ley en aquellos aspectos donde se haya quedado corta o el Partido Socialista hasta la fecha no haya querido ceder, porque esto es así. El Partido Socialista hemos conseguido que ceda en muchos aspectos, pero el Partido Socialista hay otros aspectos que no ha querido desarrollar. Entonces es muy importante que nos pongamos manos a la obra. Yo con Aitor estamos trabajando
también desde la Secretaría para conseguir aglutinar todos esos aspectos que todavía no están incorporados para conseguir la ley más completa. Pero en todo caso, lo que sí que se puede decir ya, y yo creo que podemos celebrar ya, son algunas medidas que contiene la ley, como por ejemplo apostar por la vivienda social, por la vivienda pública como digamos como eslabón clave cuando hablamos de derecho a la vivienda. Yo creo que ya está bien de estar a la cola de Europa en materia de vivienda social, de tener un parque del 1,5% en todo el Estado, y luego las cifras de Baleares son francamente terribles, y empezar a poner en el centro la necesidad de hacer un modelo donde haya un 30% de vivienda social en cualquier promoción, también en las grandes reformas, y de ese 30% de vivienda social haya un 15% destinado a alquiler social. Muy importante además que la vivienda social esté blindada a los deseos de algunos gobernantes políticos de vender esa vivienda, de utilizar esa vivienda como moneda de cambio que acaba en manos de fondos de inversión, como ha ocurrido en la comunidad autónoma donde vivo, ¿no? Que creo que esa vivienda social tiene que estar blindada a los posibles desmanes de los gobernantes, que normalmente suelen ser del Partido Popular, y que utilizan la vivienda pública, bueno, pues para conseguir liquidez y dárselo a los toros, como anunciaba ayer la señora Ayuso. Creo que también es fundamental la movilización de la vivienda vacía. Es la herramienta clave que tenemos encima de la mesa y que esta ley incorpora como una de las medidas estrella, porque efectivamente el problema no es tanto de carencia de vivienda en el sentido de que no haya viviendas físicas, no haya viviendas construidas. Tenemos datos, son datos desactualizados, y eso es muy importante, lo decía Aitor. Yo creo que una de las bazas que ha jugado históricamente la derecha para no regular el mercado de la vivienda, o regularlo a su antojo, porque hay que recordar que lo han regulado cuando han querido para que intervengan los fondos de inversión, para modificar la ley de arrendamientos urbanos o para vender vivienda pública a los fondos de inversión. Pero bueno, una de las bazas que han utilizado, un argumento de siempre, ha sido bueno, es que no hay tanta vivienda vacía. Bueno, los datos son del año 2011, pero hablaban de 3,5 millones de viviendas vacías. Creo que ese es el principal fenómeno que ha sido el enemigo principal del derecho a la vivienda y la función social de la vivienda, y hay que conseguir movilizar esa vivienda, sacar esa vivienda al mercado del alquiler, que se ponga en el mercado del alquiler, y luego además en algunos territorios donde sois vanguardia en derecho a la vivienda, tener incluso mecanismos de cesión obligatoria del uso de esas viviendas, expropiación de esas viviendas para darles un uso social, es fundamental. En ese sentido, la ley incorpora un mecanismo para que los ayuntamientos, esto es muy importante porque son los municipios, al fin y al cabo, los que tienen que también tener herramientas que permitan intervenir el mercado de la vivienda, puedan hacer hasta recargos del IBI, recargos del impuesto de bienes inmuebles, de hasta un 150%. De esa manera, bueno, pues se va a incentivar mucho a los propietarios que tengan viviendas vacías, viviendas en desuso de forma prolongada, bueno, pues que les salga más a cuenta ponerla en alquiler y que no tengan que mantener esas viviendas vacías. Otra de las medidas fundamentales, y lo ha dicho Lucía, que en ese momento quizá no se consiguió, pero creo que es uno de los éxitos de esta ley de vivienda estatal, es acabar con los desahucios sin alternativa habitacional adecuada. Es muy importante esta coletilla o este adjetivo de adecuada, porque cuando hablamos de vivienda adecuada hablamos de pues una vivienda que sea sostenida en el tiempo, hablamos de una vivienda en definitiva, y esto es lo que viene a decir Naciones Unidas en los reiterados dictámenes de condena a nuestro Estado. Tenemos 6 condenas por parte de Naciones Unidas que dicen que no se pueden practicar desahucios sin alternativa habitacional adecuada, y en este sentido es clave que cuando se produzca un desahucio, cuando se produzca un desalojo, haya esa alternativa, que sea una alternativa de vivienda, pero también que desde el principio del procedimiento se oficie, digamos, de forma obligatoria, que sea el juez el que oficie a servicios sociales para que informe en qué situación están las personas que van a ser desahuciadas. Es fundamental que esto suceda, porque a día de hoy eso no sucedía. A día de hoy tenían que ser las personas que estaban en un procedimiento de desahucio las que, si se enteraban bien del documento que habían recibido, que normalmente pues con mucho nerviosismo, con un lenguaje jurídico muchas veces inasumible para la mayoría de la población, pues no sabían que tenían que ellos escribir de puño y letra
una especie de deseo de que ese juez diera traslado a servicios sociales. Esto ahora se elimina, ese requisito se elimina y lo que se hace es, bueno, pues poner en coordinación a los juzgados y a los servicios sociales, que es fundamental. Pero para mí lo más importante de esta medida en materia de desahucios es de lo que hablaba Lucía, es de incluir el juicio de proporcionalidad. Esto es clave, esto es darle herramientas a los juzgadores, darle herramientas a los jueces para que valoren y ponderen los intereses en juego y tengan en cuenta, bueno, pues quién desahucia y a quién se desahucia y en qué circunstancias, y en función de eso, bueno, pues se puedan tomar evidentemente unas decisiones u otras y en todo caso acabar garantizando una alternativa habitacional adecuada. Y la medida, digamos, más aclamada, más necesaria, que yo creo que además atraviesa la necesidad en todo el Estado, es evidentemente la de regular los precios de los alquileres. Estamos sumidos en una burbuja del mercado del alquiler desde el año 2014, prácticamente hemos encadenado una burbuja con la otra, la burbuja hipotecaria con la burbuja del alquiler. Esto no es casual, cuando empieza a dejar de ser rentable para las entidades financieras seguir expropiando y expoliando nuestras vidas a través de hipotecas injustas que luego nos han abocado a deudas perpetuas, bueno, se dice, bueno, ¿dónde está el negocio ahora, no? El negocio ahora está en el mercado del alquiler. Y a partir del año 2014 se han ido inflando los precios, los fondos de inversión se han puesto las botas, y no solo los fondos de inversión, sino también muchos grandes propietarios, muchos caseros que acumulan muchas propiedades, que bueno, pues se han beneficiado, digamos, del contexto de, bueno, es que ahora resulta que los precios en Idealista están a 1.200 euros por un cuchitril en el centro de Madrid o en el centro de Ibiza, pues vamos a aprovechar esa ocasión. Y por fin hemos conseguido que efectivamente se regulen los precios de los alquileres, declarando zonas o áreas de mercado tensionado. Yo creo que prácticamente toda la isla de Ibiza debería ser declarada en mercado tensionado, y a partir de ahí poder establecer unos índices de referencia, esto quiere decir unos precios tope, y los grandes propietarios, los caseros que acumulen más de 10 propiedades, que yo no sé, pero conozco a poca gente que acumule más de 10 propiedades, tengan la obligación de topar los precios y tengan la obligación de ceñirse a esos precios. Y también es una ley que protege a los pequeños caseros, a los pequeños propietarios. Aquí, cuando hablábamos de desmentir un poco los bulos y las fake news, esta ley no viene a expropiar ninguna segunda residencia de ninguna persona que complementa su pensión con esa casita de la playa. Eso es rotundamente falso. Esta ley lo que hace es precisamente dar incentivos fiscales para que a los pequeños caseros les salga a cuenta poder bajar los precios de los alquileres, que en todo caso tampoco van a poder subir. Esto es muy importante. Como decía antes, en definitiva se trata de cambiar el modelo, un cambio de modelo que empieza ahora, que yo creo que es, bueno, una opinión compartida por las que estamos aquí, que es precisamente el objetivo de que esté Unidas Podemos en el gobierno, pero nos vamos a necesitar a todas para seguir desarrollando ese cambio de modelo, para mejorar ahora en la fase de enmiendas esta ley, para que sea lo más completa posible y para que tengamos la mejor base legal para garantizar el derecho a la vivienda en todo el Estado. Gracias.